La leyenda de La Llorona es una de las más famosas leyendas mexicanas que han dado la vuelta al mundo. Se trata del personaje de una mujer, la cual tiene sus orígenes desde el tiempo en que México fue establecido. Junto a la llegada de los españoles, cuenta que existió una mujer indígena que tenía un romance con un caballero español. La relación se consumó dando como fruto 3 bellos hijos, a los cuales la madre cuidaba de forma devota, convirtiéndolos en su adoración. La insistencia de la mujer y la negación del caballero. Un tiempo después, el hombre la dejó para casarse con una dama española de alta sociedad. La mujer indígena, al enterarse, dolida por la traición y el engaño, totalmente desesperada, tomó a sus 3 hijos, llevándolos a orillas del río, abrazándolos fuertemente con el profundo amor que les profesaba. Los hundió en él hasta ahogarlos, para después terminar con su propia vida al no poder soportar la culpa de los actos cometidos. Desde ese día se escucha el lamento lleno de dolor de la mujer en el río donde esto ocurrió. Hay quienes dicen haberla visto vagando buscando desesperada, con un profundo grito de dolor y lamento que clama por sus hijos. La historia de La Llorona corta nos señala claramente que se trata de lo que los especialistas en materia paranormal definen como una alma en pena que vaga por las calles oscuras de los pueblos, lamentándose por una serie de circunstancias que le ocurrieron en su pasado. Desde luego, otro de los factores que hacen que la historia de La Llorona no haya perdido ni un ápice de credibilidad es que las personas se siguen asustando con este personaje, tal y como ocurría en los primeros días en los que surgió la leyenda, pero luego de unos pocos minutos elegía diferentes calles de la ciudad para continuar su peregrinar. Posteriormente continuaba transitando por las callejuelas hasta que llegaba a alguna que desembocaba a un río o lago. Posteriormente, se arrodillaba frente a él y empezaba a gritar de manera desesperada: ¡ay, mis hijos! Luego de muchos años se supo que quizás el espíritu de aquella dama en algún momento perteneció a una mujer de la clase alta, quien por descuido ahogó a sus hijos mientras los estaba bañando en el lago. La mano peluda. Hay muchas versiones de la leyenda de la mano peluda, pero entre ellas destaca la de la mano de Horta. Esta versión se originó antes de la Revolución Mexicana y nos habla de un codicioso e insensible usurero que, al morir, empezó a penar bajo la forma de una mano grotesca, oscura y asesina. Corría el año 1908 en la ciudad de Puebla, y los llamados Montepíos, casas de empeño, abundaban y proliferaban bajo el ala indiferente y corrupta. Las autoridades se llevaban parte de las ganancias de los Montepíos del gobierno de Porfirio Díaz. No era un hecho sorprendente, teniendo en cuenta que, si bien el porfiriato representó una época de crecimiento económico, en la práctica ese crecimiento económico se veía ensombrecido por la injusticia social inherente a la enorme polarización. Los pobres se empobrecían, los ricos se enriquecían. La clase media se estancaba, de las diversas clases sociales, cosa que a la larga habría de estallar en la subversión de la revolución. Era en ese ambiente de injusticia que los usureros explotaban a sus clientes, tomando todo lo que podían de ellos, cual egoístas sanguijuelas, ropa, muebles, relicarios, vajillas de plata, joyas, incluso los juguetes de los inocentes niños. Nada excluían sus manos codiciosas, pero, entre esos usureros con mucho dinero y poca nobleza, destacaba uno al que casi todo el pueblo detestaba:
El señor Villa, conocido como Horta entre los habitantes de la ciudad, Horta era un tipo amargado, codicioso, avaro, materialista, extremadamente egoísta. Un tipo que nunca tuvo piedad de sus clientes más desesperados o de los mendigos sedientos que le imploraban centavos con los labios resecos y la mirada carcomida por el sufrimiento. Era calvo, bajo de estatura, rechoncho como un cerdo, con las extremidades y el cuerpo repleto de abundante vello, de actitud ostentosa. Horta adoraba llevar las manos repletas de gruesos anillos engarzados de piedras preciosas. La gente lo aborrecía tanto que a veces lo maldecían al pasar por su negocio, mas como eran tan evidentes sus manos, la maldición que estaba de moda era "Oh, que Dios te seque la mano". Pasaron así los días y en la memoria popular quedó grabada la imagen de Horta, sentado en su casa de cambio de la calle Merino, contando y apilando monedas de oro junto a la gangosa, que era como le decían, por antipatía a su mujer. Toda su vida fue un maldito avaro. Pero un día la muerte llegó y, al parecer, Dios le secó la mano, o al menos eso se quiso hacer creer, para darle un castigo aunque sea después de muerto. El señor del veneno. Cuentan las leyendas que don Fermín era un hombre muy religioso y siempre acudía a rezar a la iglesia, se sentaba y comenzaba a besar bajo un gran crucifijo. Luego de terminar se acercaba y besaba los pies y luego colocaba algunas monedas de oro como ofrenda a la iglesia. Un día un señor que envidiaba a don Fermín decidió envenenarlo. Para esto le mandó un pastel el cual decía que provenía de un amigo de don Fermín. El pastel contenía un veneno el cual haría que don Fermín muriera a los pocos días. Al día siguiente don Fermín acudió a la iglesia como de costumbre. Al terminar de rezar se acercó y besó los pies del crucifijo. Al hacerlo estos se pusieron negros al absorber todo el veneno dentro de don Fermín, y de pronto el crucifijo prendió fuego de la nada. Se cuenta que en el domicilio que se ubica en calle Galeana 1976, cerca de lo que es hoy el puente sobre la avenida Ayuntamiento, vivía un matrimonio con su pequeño hijo. Hubo un tiempo en que el pequeño se mostraba sumamente nervioso y preguntaba a sus padres quién juega y llora en la azotea todas las noches. Los padres no le tomaban ni la más mínima importancia y decían, ha de ser un gato, duérmete. El pobre niño despertaba a medianoche, asustado, porque sobre el techo de su cama se escuchaban gemidos y el sonido de una lata rodando continuamente de un lugar a otro. Llamaba a sus padres, pero estos desde su habitación le ordenaban volver a dormir, incluso intentaba dormir con ellos, pero también se lo impedían. Una de tantas ocasiones, el matrimonio fue despertado a mitad de la noche por un grito de terror proveniente de la habitación del niño. Y después de eso no pudieron encontrarlo por ningún lado. Dieron aviso a las autoridades y al siguiente día, al volver a casa después de un largo día buscando a su hijo, ven un bote atado con un lazo colgar de la azotea. Con algo de enojo el hombre sube a la azotea, y ve otro bote tirado sobre el techo de la recámara de su hijo. Al acercarse ve a su hijo en un rincón, sentado en cuclillas, abrazando sus piernas. Tiene el cuerpo totalmente arañado y su rostro muestra un gesto de infinito terror. Sin vida, el matrimonio se mudó, pero en su nuevo hogar, a medianoche los despertó el sonido de un bote rodando en la azotea, y parado frente a su cama, vieron a su hijo diciendo, me asusta el ruido de allá arriba. Después de eso no lo volvieron a ver. Pero cada año en el aniversario de su muerte, se escucha el ruido del bote y el llanto del niño.
La mayoría de leyendas mexicanas que conocemos hoy en día, se originaron en tiempos de la colonia española e Inquisición. Aquella época en la que se decapitaban personas o se quemaban en la hoguera tras alguna sospecha de brujería o prácticas oscuras. Aquellos tiempos en los cuales la pobre iluminación de los faroles creaba tintineantes sombras fantasmales en cada rincón, asustando a los transeúntes, que a falta de transporte público se veían obligados a caminar largos tramos en horas poco adecuadas. En aquellos tiempos la obscuridad completa llegaba a 6 o 7 de la noche. Entonces la gente se refugiaba en sus casas y salían solamente por necesidad u osadía, pues trataban de evitar un encuentro con los hambrientos espectros que poblaban las calles haciendo las suyas y convirtiéndolas en escenarios de sus travesuras demoníacas, los templos. A pesar de considerarse la casa de Dios, eran sitios especialmente temidos, pues por las noches se veían vagar por el claustro sombras fantasmales, que podían o no ser las causantes de extraños ruidos, los cuales agregaban una densidad tenebrosa al ambiente. Eran más las historias de espantos y aparecidos que situaciones de milagros o dicha las que se contaban sobre estos sitios. En uno de estos templos, un sacerdote recién llegado hacía en solitario las diligencias de su mudanza a pesar del clima caluroso. Pasadas un par de horas el cansancio le vencía, así que la idea de tomar un respiro no le venía mal. Cruzó el patio hasta llegar a una escalera de caracol que llevaba al campanario. En su caminata pudo sentir una enorme calma en el jardín, acompañada por el melodioso canto de un tecolote. Antes de subir, quiso disfrutar un poco una repentina brisa fresca que soplaba de norte a sur y cerró los ojos al encontrarse envuelto en ella. A punto estaba de llegar a la paz interna, cuando un lastimero sonido interrumpió su deleite, obligándole a abrir los ojos de inmediato para tratar de distinguir entre aquella profunda oscuridad la fuente de aquel extraño sonido. Que le ayudara a escudriñar entre los arbustos, no lo conseguía. La vela que llevaba en sus manos se había apagado, así que valía más afinar el oído. Poniendo atención a aquel quejido, se abrió paso a tientas entre las ramas del patio. Tras dar unos cuantos pasos, dejó de sentir las hojas en sus manos. Lo que estaba tocando en esos momentos parecía una tela, vieja y desgastada. Usó ambas manos para seguir investigando, pero mucho tiempo no tuvo para esto, ya que una tenue luz empezó a darle imagen de lo que estaba frente a él. Se trataba de una persona que llevaba hábito, el cual no pudo seguir sujetando entre sus manos al distinguir que la figura en cuestión no era más que un cuerpo. Le faltaba la cabeza. En ese momento, el padrecito emitió un grito aún más escalofriante que la horrorosa aparición, y el alma se le salió del cuerpo por un momento. Cuando el sacerdote finalmente pudo reaccionar, se echó a correr sin rumbo fijo ni dirección. Solo quería alejarse de aquel monje decapitado que flotaba detrás de él, gimiendo, llorando, suplicando a gritos que le ayudara a encontrar su cabeza. Ha pasado tanto tiempo y el suceso apenas si se recuerda. El trecho de camino que conserva el nombre de la calle del cura sin cabeza, y la conseja del aparecido sigue siendo una lección de moral. Pero nadie escarmenta en cabeza ajena. Estas fueron algunas leyendas. Espero os haya dejado mucho en qué pensar y os causara un poco de terror tanto como a mí el recordar las leyendas de mi infancia.